Vale, bueno, yo creo que ya más o menos estamos todos conectados, así que vamos a empezar la charla. Vale, bueno, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Guillermo Mejías, soy investigador postdoctoral de la Universidad de Sevilla, aunque ahora mismo me encuentro en Japón, en la Universidad de Tokio trabajando, con lo que para mí son buenos días, son aquí las 6 de la mañana. Y vamos a dar comienzo a la charla titulada Los neutrinos para comprender la evolución del universo desde el Big Bang. ¿Por qué el universo tiene más materia que antimateria? Bien, en esta charla lo que vamos a ver es, digamos, entender un poco las ideas sobre los neutrinos, cuál es su relevancia en el universo, también con el Big Bang, y qué es esto de la materia y la antimateria. En esta primera diapositiva lo que vemos es una imagen de lo que sería una imagen descriptiva del Big Bang en el centro de la diapositiva, y en el fondo vemos el interior de lo que sería el mayor detector subterráneo de neutrinos del mundo, Super Kamiokande, que se encuentra aquí en Japón y con el que yo ahora mismo colaboro. Pero bueno, para entender toda esta relación entre los neutrinos, el Big Bang y qué es eso de la materia y la antimateria, empecemos por el principio. Bien, ¿qué es el Big Bang? Bien, el Big Bang es una teoría que comienza a inicios del siglo XX y que explica el origen del universo como una gran explosión de 13.800 millones de años, seguida de la generación de una increíble cantidad de partículas y radiación. Para ver todo eso un poco más en detalle vamos a utilizar este vídeo de aquí, ¿vale? Y que nos va a dar una imagen bastante descriptiva de lo que sería el Big Bang. En ese momento inicial del universo, toda la energía que ahora mismo, digamos, tenemos en el universo estaría condensada en un pequeño punto más pequeño que la cabeza de un alfiler. Es decir, sería un estado de muy alta densidad y de muy altas temperaturas. Y en ese momento se produce lo que vemos en este vídeo, el Big Bang. Una gran explosión por la que el universo empezó a expandirse de una manera extremadamente rápida, creándose, lo que vamos a ver ahora, una increíble cantidad de partículas y radiación, que además se propagaban a unas grandes velocidades en un espacio creciente, a velocidades de en torno a 300.000 kilómetros por segundo. En ese momento, el espacio sufre lo que se conoce como inflación cósmica, es decir, una expansión exponencial de su tamaño. Se crean todas las partículas elementales de nuestro universo, que van a ser los electrones, los quarks, los neutrinos también, y la radiación en forma de fotones de luz, es decir, todo lo que conocemos hoy en día y que forma la materia. Al mismo tiempo, también se van a crear lo que se va a llamar antipartículas, que son unas partículas, pero con propiedades opuestas, en particular con una carga eléctrica opuesta. En este instante inicial del Big Bang se generan, como hemos dicho, muchas partículas y antipartículas que tienen esa peculiaridad, tener una carga distinta, que hace que se atraigan y se aniquilen entre sí al encontrarse. Sin embargo, dentro de toda esa gran cantidad de partículas que se generan y antipartículas en el comienzo del universo, una parte de ellas sobrevive a ese proceso, ya que si no, no estaríamos aquí en este momento y no estaríamos en un universo en el que prácticamente todo es materia. Bien, a partir de este momento que hemos visto en el vídeo, lo único que ha pasado han sido 10 millonésimas de segundo desde el Big Bang. Es lo que vemos más o menos en este esquema, ¿vale? La temperatura del universo ha descendido desde aproximadamente trillones de grados a unos pocos billones de grados, es decir, aún sigue siendo bastante caliente. Pero a medida que el universo se enfría, pues algunas de esas partículas elementales, que son los quarks, que aquí aparecen representados con una Q, empiezan a agruparse y dan lugar a lo que van a ser los protones y neutrones en esta región, ¿vale? Los protones y neutrones pues, son las partículas que mucho más adelante van a formar los núcleos atómicos, como el hidrógeno, el oxígeno o el hierro. No va a ser hasta 100 segundos después del Big Bang cuando se formen los núcleos más sencillos, como el hidrógeno. En este momento, la temperatura del universo ha bajado a unos 1.000 millones de grados y ya las fuerzas nucleares son capaces de mantener el núcleo unido. Pero aún así, en los siguientes en miles de años y decenas de miles de años, el calor y la energía en el universo son aún tan elevados que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos para formar lo que son los átomos complejos hoy en día. Y de hecho, toda esa agitación de partículas que hay en el universo es tan alta
que la luz, digamos, esa radiación en forma de luz no puede escapar de ese nivel denso de partículas, pues tiene una tendencia a chocar con las cargas eléctricas de las partículas y quedar atrapada. Al final todo esto resulta en un universo pues, completamente oscuro. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que habrá que esperar unos 380.000 años, más o menos por aquí, en esta gráfica, en el que el universo en promedio sea lo suficientemente frío, unos 3.000 grados, para que esos electrones que tienen una carga negativa se unan a los núcleos de carga positiva, ¿vale? Y formen los primeros átomos sencillos, como los de hidrógeno y helio. Eso es lo que está, digamos, representado en esta región del esquema. Esos átomos de hidrógeno y helio tienen una carga eléctrica neta cero, ¿vale? Eso da lugar a un universo en el que esas partículas de luz, esos fotones, podían moverse con mayor libertad. Y eso es lo que se ve en este momento del vídeo, ¿vale? Produce un chorro de luz porque esos fotones ya están pudiendo escapar de esa maraña de partículas cargadas. Esa es como, digamos, como una explosión luminosa. Y ese eco de esta explosión luminosa aún a día de hoy puede observarse en lo que se conoce como radiación de fondo cósmico de microondas, que se detectó por primera vez en 1965 y que constituye, junto con la observación también de que el universo se expande, una de las evidencias del Big Bang. Una curiosidad de este fondo de microondas, que está producido por este primer chorro de luz en el universo, es que en los antiguos televisores analógicos se podía ver, cuando no se sintonizaba ningún canal, esa nieve o ese ruido blanco que se veía en la pantalla, un 1% más o menos de ese ruidillo que se veía en la pantalla estaba representado por esa radiación cósmica que se había originado en los primeros instantes del universo. Bueno, vamos a continuar siguiendo el vídeo, ¿vale? Si seguimos avanzando unos cientos de millones de años, pues tras este momento el universo va a seguir enfriándose y la fuerza de la gravedad va a hacer que esas nubes de núcleo de hidrógeno y helio comiencen a agruparse, formando estructuras estelares y objetos cada vez más concretos. Así, aproximadamente alrededor de 1.000 millones de años tras el Big Bang comienzan a aparecer las galaxias y con ellas y con ellas en los sucesivos miles de años, las estrellas y los planetas, como el nuestro. Cuando empiezan a surgir planetas como el nuestro, han pasado unos 9.000 millones de años. El universo ha seguido expandiéndose y la temperatura promedio del universo, digamos en el espacio exterior, ya es cercana a unos menos 270 grados bajo cero. 270 grados bajo cero. Obviamente, hay lugares puntuales como el Sol, algunos planetas en los que esa temperatura no es tan fría, pero en promedio es una temperatura muy por debajo de 0 grados centígrados. Bien, entonces con este vídeo hemos visto un poco la evolución en sus primeros instantes del universo hasta la formación de las primeras galaxias. Bueno, el vídeo creo que acaba en unos 5 segundos, vamos a dejarlo. Ahí estamos viendo la fusión, por ejemplo, de dos galaxias, que eso ha ocurrido en instantes de los primeros millones de años del universo, una vez que se formaron las galaxias. Y bueno, el vídeo acaba aquí. Vale, bueno, pues una forma también ilustrativa de ver toda esta evolución del Big Bang en esos 13.800 millones de años y ver esa escala temporal sería proyectar esos 13.800 millones de años en un calendario anual. Esto es lo que hizo Carl Sagan en la serie Cosmos y bueno, a modo de homenaje, pues aquí podemos ver la proyección de estos 13.800 millones de años de la historia del universo en un calendario de un año. En esta escala, pues el 1 de enero a las 12 de la noche ocurriría el Big Bang. No sería hasta febrero o marzo cuando empezaremos a ver la formación de las primeras estrellas. Tendríamos que irnos a septiembre, 9.200 millones de años después, cuando el sistema solar y nuestro planeta se formaría. Y no sería hasta el 1 de diciembre, es decir, 12.650 millones de años después, cuando empieza a formarse la vida celular en nuestro planeta. Y si entramos ya en el mes de diciembre, no va a ser hasta el 25 o 26 de diciembre cuando los primeros dinosaurios y mamíferos aparezcan sobre la Tierra. Pero es que es más, digamos, la relevancia del hombre o de la persona, del ser humano, no va a aparecer hasta las 9 de la noche del 31 de diciembre, cuando aparecen los primeros homínidos. De hecho, el Homo sapiens, el ser humano moderno, no aparece hasta las 11:52 de la noche. Y digamos, la edad moderna, desde digamos, el final de la edad del hielo, el inicio de la escritura, la agricultura, hasta la edad actual, solo comprende el último minuto del 31 de diciembre. Es decir, la historia del ser humano, digamos, en el calendario cósmico es algo que corresponde solo a un minuto dentro de un año. Pero bueno, a pesar de todo esto que estamos contando, aún queda mucho por aprender sobre el Big Bang en sus instantes iniciales
lo cual pues se está estudiando actualmente en numerosos experimentos y observaciones. En algunos de estos experimentos, los neutrinos y sus antipartículas, los antineutrinos, pues juegan un papel esencial. Pero antes de conocer qué son los neutrinos, es necesario conocer en detalle qué son las partículas que forman la materia y también entender qué es eso de la antipartícula y la antimateria. Bien, esto lo podemos ver en este esquema de aquí, que representa el modelo estándar de partículas elementales. Aquí vemos, digamos, todas estas partículas serían las que conforman o están relacionadas con la materia ordinaria. En particular, esto lo podemos incluso reducir a estas 5. ¿Vale? Estas 5 serían prácticamente las que van a estar asociadas con, digamos, la materia ordinaria que tenemos a diario a nuestro alrededor. Van a ser los quarks U y D, ¿vale? O quarks up y down, que estos quarks son los que forman los protones y neutrones. Y al mismo tiempo, estos protones y neutrones van a formar los núcleos atómicos. Por ejemplo, el núcleo de hidrógeno pues tiene un protón y el núcleo de carbono pues tiene 6 protones y 6 neutrones. Alrededor de esos núcleos van a estar orbitando una serie de electrones, que son estas partículas, que son muchísimo más pequeñas y más ligeras que estos protones y neutrones, que tienen una carga eléctrica negativa. De forma que esa carga eléctrica negativa se compensa con la carga eléctrica positiva de los protones en el núcleo. Las otras dos partículas que aparecen en este esquema sería el fotón, que está asociado a la interacción electromagnética, que es la interacción, por ejemplo, que tiene una partícula cargada como el electrón con otras partículas cargadas. Y también tendríamos la interacción nuclear asociada a esta partícula llamada gluón, que es la que se encarga de mantener a esos núcleos, digamos, ligados, perdón, a esos protones y neutrones ligados en el núcleo. Bien, hemos visto, digamos, esto sería un esquema sencillo de qué son las partículas y cómo están componiendo la materia, pero hemos hablado antes también de la antimateria. Porque el descubrimiento de la antimateria surge en 1928 con Paul Dirac, que enunció una elegante ecuación, que es esta que tenemos aquí, para describir el movimiento y la posición de partículas como los electrones. Bien, cuando Dirac resolvió esta ecuación, pues vio que había dos soluciones, de la misma forma que, por ejemplo, en las ecuaciones de segundo grado, pues aparecen a veces dos soluciones, una positiva y otra negativa. Bueno, pues él vio que encontraba una solución que describía los electrones y otra que le resultó extraña, pues tenía unos signos que para electrones eran negativos y para aquí eran positivos. Y eso, digamos, al principio no le dio una explicación clara, no sabía si eran partículas, electrones que iban hacia atrás en el tiempo, que tenían una energía negativa, pero eso era algo que no tenía sentido. Entonces le tomó unos 3 años tener el valor de decir que la otra solución, esta que le aparecía con algunos signos cambiados, con un signo más, aquí en este caso, era también válida, pero que no era una partícula como el electrón, sino que era un antielectrón, su antipartícula. Y que ese signo negativo o positivo que no le cuadraba, lo que era simplemente es que esa partícula, esa antipartícula, tenía una carga opuesta a la del electrón. Si la del electrón era negativa, pues esta era positiva. Así, a este antielectrón, pues se le llamó positrón. Y además, la ecuación de Dirac predecía que esto era igualmente cierto para el resto de partículas conocidas. Es decir, un protón tendría un antiprotón, un neutrón tendría un antineutrón y un neutrino pues tendría un antineutrino, aunque por el momento los neutrinos todavía no se habían detectado. Esto simplemente era una teoría que había enunciado Paul Dirac, pero de hecho 4 años después, Carl Anderson, en un experimento, detectó experimentalmente al positrón. Es decir, detectó una partícula que era idéntica a la del electrón, tenía la misma masa, pero tenía una carga opuesta. Esta fue la primera detección de antimateria y la verificación de la predicción hecha por Dirac. Con ello, se descubrió que aunque lo que se conocía hasta el momento es que vivíamos en un universo en el que dominaba la materia, también existían antipartículas que, si bien no componían los cimientos de todo lo que nos rodea, también estaban presentes en nuestra realidad. Esto nos cambia el esquema que hemos visto antes del modelo estándar de partículas elementales y añade a todas estas partículas sus correspondientes antipartículas. Es decir, para estos quarks U y D tendremos los antiquarks U y D, que se representan con esta línea encima. Y para otros quarks más pesados, que no están asociados a los protones y neutrones, pues también los tendríamos. Lo mismo ocurriría con el electrón, tendríamos el positrón como antipartícula. Hay otra partícula que es, digamos, de la familia de los electrones, pero 200 veces más pesada, como el muón, y otra que es unas
2.000, 3.000 veces más pesada, como es la partícula tau, que también tendrían sus antipartículas, el antimuón y el antitau. Y lo mismo ocurriría con los neutrinos. Habría neutrinos y habría antineutrinos. Digamos, esto duplicaba el número de partículas conocidas, porque tendríamos las antipartículas. Bien, aún así, en este momento todavía no se conocía la existencia del electrón, pero lo que supuso el descubrimiento de las antipartículas y de la antimateria, todo este descubrimiento supuso un problema importante. ¿Por qué? Porque se vio que cuando las antipartículas entraban en contacto con las partículas, ambas se desintegraban, como vemos en este esquema, dando lugar, por lo general, a fotones, la radiación que asociamos a la luz. Entonces la pregunta que surgió era, bueno, ¿cómo cuadraba la existencia de la antimateria en un universo en el que todo estaba formado por materia? Bueno, el modelo estándar de física de partículas y la ecuación de Dirac no predecían ninguna diferencia entre partículas y antipartículas, lo que se conoce como simetría CP o carga paridad. Estas partículas y antipartículas eran idénticas salvo en su carga eléctrica. Entonces, bajo esta premisa, deberían haberse producido en igual cantidad en el Big Bang. Pero si eso hubiera sido así, pues todas se habrían aniquilado entre ellas, resultando en un universo vacío. Y eso no era lo que ocurría porque vivimos en un universo en el que había, sobre todo, materia. Entonces, debía haber algún mínimo desajuste en esos procesos que rompiese la simetría entre partículas y antipartículas. Esa pequeña diferencia podría ser mínima, que a lo mejor por cada 1.000.000 de partículas que se hubieran creado, por cada 1.000.000 de partículas, de antipartículas que se hubieran creado en el Big Bang, se habrían creado 1.000.000 más una de partículas. Y esa pequeña diferencia habría sido suficiente para la evolución del universo que conocemos hoy en día. Claro, la pregunta es, ¿cómo comprobamos o cómo sabemos si esto fue así? Bueno, pues una posible respuesta a estos interrogantes que surgieron podría estar en los neutrinos. Y aquí comienza su historia. En la historia del neutrino y de su descubrimiento comienza con el decaimiento beta. ¿Qué es esto? Muy bien. En torno al 1910-1920, en esas décadas, se descubrió la radiactividad beta, la cual ocurría en muchos núcleos conocidos. En este tipo de radiactividad lo que ocurría era que un neutrón dentro de los que estaban en el núcleo se transformaba en un protón y además se emitía hacia afuera un electrón, que es lo que vemos aquí en este esquema. Esto ocurre, por ejemplo, en un núcleo que es más o menos conocido, que es el carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones. Tiene un proceso de decaimiento beta por el que uno de los neutrones se transforma en protón y tiene 7 protones y 7 neutrones y se emite un electrón. Eso es lo que se conocía a principios del siglo XX. La cuestión era que si ese proceso fuera exactamente así, la energía que se debería llevar ese electrón que se escapaba del núcleo en este decaimiento tenía que ser la diferencia de energías entre el carbono y el nitrógeno. Básicamente simplemente por el principio de conservación de la energía. Y, las energías del carbono y el nitrógeno eran muy bien conocidas y estaban prácticamente asociadas a la masa de sus partículas. Bien, entonces se empezó a medir experimentalmente la energía del electrón, que debía estar muy bien definida, como se ve en esta gráfica. Esta es la energía esperada de los electrones, pero al contrario, lo que se observó era que esos electrones que se medían se podían detectar a muchas diferentes energías y generalmente eran energías menores a la esperada. Todo ello parecía contradecir el principio de conservación de la energía y los físicos no eran capaces de dar una respuesta a este hecho. Hasta que un científico, Pauli, en 1930, pues postuló que en ese proceso debería haber una tercera partícula, ¿vale?, que explicase ese hecho, de que el electrón no se llevase toda la energía. De esta forma, esa energía fija que se debería llevar al electrón se repartiría entre dos partículas, pudiendo explicar este proceso. En principio, esta idea no fue muy bien aceptada por la comunidad científica inicialmente, puesto que esa tercera partícula nunca se había detectado y además por las condiciones tendría que ser una partícula muy, muy ligera, pero en principio mucho más ligera y más pequeña que el electrón, y además con una carga eléctrica neutra, con lo que era muy difícil de detectar en los experimentos, puesto que al no tener carga eléctrica no dejaba una señal eléctrica como si lo hacía el electrón. En principio ese proceso estaba de acuerdo con la física. ¿Por qué? Pues porque teníamos en el decaimiento beta un neutrón inicialmente que no tenía carga, donde aparecían un protón y un electrón que tenían cargas opuestas, lo cual se cancelaba, y una partícula que sería el neutrino que tendría una carga eléctrica neutra. ¿Vale? Entonces, en este momento no había ningún problema a nivel de conservación de la carga. Pero claro, tenemos la dificultad de que esa partícula iba a ser muy difícil de detectar. Y lo que dijo Pauli es que había hecho una cosa terrible. Había postulado una partícula
que no podía ser detectado. Pero bueno, la pregunta que se hicieron en ese momento los científicos era si verdaderamente era posible detectar el neutrino, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, bueno, pues se tiene también en cuenta una teoría que surge por parte de Enrico Fermi sobre el decaimiento beta, que explicaba que esa interacción de esos posibles neutrinos con la materia tendría que ser muy débil, entre 10.000 y 100.000 veces menor a la interacción electromagnética que tenía lugar en los electrones. Además, esa interacción, que se llamó nuclear débil, iba a ser de muy corto alcance. Solo iba a ocurrir, solo iba a ser apreciable cuando ese neutrino estuviera muy, muy cerca de la otra partícula con la que iba a interaccionar. Por lo tanto, al final, la conclusión a la que se llegó era que la única posibilidad de detectar el neutrino era que cuando chocase con la materia, con otras partículas, ver lo que se producía al final. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en este esquema. Es decir, se podía estudiar el caso en el que un neutrino electrónico chocase con un neutrón y se produjese un protón y un electrón. Era un proceso, digamos, similar al que se conocía en el decaimiento beta, en el que teníamos un neutrón que decaía en un protón, un electrón y un neutrino. En este caso, el neutrino era el que chocaba con el neutrón para producir el protón y el electrón, lo cual no violaba las conservaciones de carga eléctrica, porque no había carga eléctrica inicialmente y la carga eléctrica final era positiva y negativa y se compensaba. Bien, el problema es que se estimó que para poder detectar un proceso como este, se necesitaba un detector de partículas gigantescos y millones o billones de neutrinos. La cuestión era si era posible encontrar eso. Bueno, pues lo que se hizo fue desarrollar un experimento en un primer intento en la búsqueda del neutrino. Se conoció como experimento de Davis en 1954. Se conocía que en los reactores nucleares había una gran cantidad de decaimiento beta, millones de ellos. Entonces, como había mucho decaimiento beta, iba a haber mucha posibilidad de que se emitieran neutrinos. Entonces, los científicos fueron a buscarlo ahí. Y se desarrolló un experimento en el que se colocó cerca de un reactor nuclear un detector con 4 toneladas de un material que se llama percloretileno, que principalmente es cloro. ¿Por qué? Porque se estimaba que había una alta probabilidad de que si esos neutrinos verdaderamente existiesen, iban a interaccionar con el cloro, produciendo un electrón y un núcleo que era argón. La probabilidad de detectar al electrón iba a ser bastante elevada, porque iba a dejar una señal eléctrica, digamos, en el experimento. Bien, entonces, este proceso, digamos, este experimento se desarrolló, se estuvieron midiendo a priori millones de neutrinos, si es que eso era cierto, y el resultado fue que no hubo evidencia de los neutrinos. Pero bueno, la cosa no quedó ahí, se fue un paso más allá y se volvió a repetir el experimento. 2 años después, pero en otro lugar. En ese experimento, en vez de estudiar este proceso de un neutrino chocando con un neutrón, lo hicieron un proceso bastante similar, pero un poco distinto. Buscaron un neutrino chocando con un protón. En ese caso, como inicialmente había una carga positiva, que era la del protón, en el estado final debería haber un positrón, una antipartícula y un neutrón. Esto fue lo que se llamó el experimento de Cohen-Rains. Utilizaron un reactor nuclear que estaba produciendo pues estos serían unos 100 trillones de neutrinos por segundo. ¿Vale? Y a pesar de esos 100 trillones de neutrinos por segundo, solo detectaron 3 procesos como este por hora. En total, tras 200 horas de experimento, detectaron 567 procesos como este, los cuales verificaron el descubrimiento del neutrino. ¿Vale? Esto lo podemos ver, digamos, un poco esquemáticamente en este dibujo de aquí, ¿vale? Aunque, bueno, no me voy a detener mucho en ello. Todas estas figuras, algunas de las que estoy mostrando, están adaptadas o han sido tomadas de un libro bastante bueno de divulgación, que son Los neutrinos, las partículas elementales que todo lo atraviesan. Está publicado por la teoría del RBA y su autor es Juan Antonio Caballero. Si queréis también tener más información sobre esto, pues podéis consultarlo. Bueno, entonces se había descubierto el neutrino. Pero la pregunta que surgió era, ¿por qué en el primer experimento de Davis, en el que se hacían chocar, lo que estaban buscando eran un proceso como este, con neutrones para dar protones y electrones, no se detectó el neutrino, pero sí se observó en el experimento de Cohen-Rains, donde se hacía chocar los neutrinos con protones para estudiar los positrones y los neutrones en el estado final? Bueno, pues la respuesta a este hecho fue que lo que estaba ocurriendo en el reactor nuclear es que se estaban produciendo antineutrinos y no neutrinos. Es decir, ese decaimiento beta emitía realmente antineutrinos.
De hecho, bueno, en el dibujo siempre ha estado indicado, pero digamos, los científicos hasta ese momento no lo sabían. Y eso tenía una relevancia. ¿Por qué? Pues porque se descubrió que en este tipo de procesos en los que aparecían electrones, neutrinos, que al final son de la familia de los leptones, tenía que haber un principio de conservación. Y lo que decía era que solo estaban permitidos procesos en los que se conservara el número leptónico. ¿Qué es eso? Bueno, pues era una propiedad que para los leptones, es decir, para las partículas, como el electrón, el neutrino, el muón, se le asociaba un valor +1. Y para las antipartículas, los antileptones, era un valor -1. Entonces, si en un proceso no se conservaba esa propiedad, pues ese proceso se vio que no era posible. Entonces, si volvemos a los procesos anteriores, el decaimiento beta, que era este de aquí, era posible, porque el número leptónico de neutrones y protones es 0, porque no son de la familia de los leptones, y en el estado final teníamos un electrón, que era partícula, por lo tanto +1, y un antineutrino, que era antipartícula, -1. Se conservaba 0 igual a 0 +1 -1. Por el contrario, el experimento de Davis, que es el que tenemos aquí, que estudiaba los antineutrinos que producía el reactor nuclear con el choque de neutrones, esto era una antipartícula, teníamos un -1 en el estado inicial, pero en el resultado final que querían obtener electrones, eso no era posible, porque el electrón era una partícula y tenía un +1. Ese proceso no era viable. Por contra, el experimento de Cowan-Reins sí tenía un proceso que lo permitía esta propiedad. Tenía un antineutrino, que era una antipartícula, con un valor -1 de número electrónico, y en el estado final tenía lo mismo, porque tenía un positrón, que era también antipartícula con valor -1. Esto explicó por qué un experimento funcionó y el otro no. Bien, a partir de este momento, viendo que se estaban empezando a conocer muy bien los leptones, los electrones y los neutrinos, pues se empiezan a estudiar más procesos y se descubren nuevas partículas y también nuevos neutrinos. En concreto, pues se descubre el muón y su neutrino asociado, ¿vale? El muón es algo así como un electrón mucho más pesado y se descubrió en 1936 a partir de los rayos cósmicos, que son principalmente protones que han sido emitidos por estrellas como el Sol, incluso estrellas mucho más grandes, y que pueden provenir incluso de galaxias más lejanas. Bien, esos protones llegan a la atmósfera y cuando entran en nuestra atmósfera chocan con otros núcleos, por ejemplo, de oxígeno o otras partículas que estén en la atmósfera y producen una cascada de partículas. Esa cascada de partículas era bien conocida a mediados del siglo XX y se sabía que hay unas partículas llamadas piones, que estaban formadas por quarks, no tienen nada que ver con estos leptones, decaían produciendo muones. Obviamente, ese muón tenía que tener asociado algún neutrino para que se conservase esta propiedad de los números leptónicos, y además se sabía también que ese muón, se había detectado, decaía en un electrón que también tendría que tener asociado ese proceso de unos neutrinos. La pregunta fue, bueno, ¿eran estos neutrinos los mismos que los del decaimiento beta o eran otros neutrinos distintos? Bueno, pues para responder a esta pregunta hubo una hipótesis de Bruno Pontecorvo en 1959 que decía que los neutrinos asociados a electrones eran diferentes que los neutrinos que aparecían en procesos con muones, eran partículas distintas. Esto era una hipótesis, pero se hizo un experimento, que fue el experimento de Lederman, Schwarz, Steinberger, por el cual recibieron el premio Nobel en 1988. Y este experimento lo que hicieron fue acelerar protones en un acelerador de partículas para producir algo similar a lo que ocurría en esta cascada de partículas. ¿Vale? Esos protones chocaban con un blanco y producían, esta cascada de partículas, producían piones que posteriormente decaían en esos muones. Y presumiblemente también con algún neutrino asociado. Se colocó una barrera de acero muy, muy gorda porque se sabía que el acero iba a frenar a partículas cargadas y además a partículas pesadas como un muón. Sin embargo, los neutrinos sabemos que interaccionaban muy débilmente con la materia, con lo que probablemente la gran mayoría de ellos atravesaran esta capa de acero y pudieran llegar a un detector que se colocó después. Lo que se vio era que esos neutrinos que llegaban al detector interaccionaban con la materia y producían partículas cargadas, pero únicamente producían muones, con lo que se asoció a que los neutrinos que aparecían en este proceso del muón estaban inequívocamente asociados a los del muón. Entonces, eso condujo pues, a una conservación nueva en estos procesos. Es decir, solo eran posibles aquellos procesos en los que se conservaba este número electrónico, pero para cada familia. Es decir, el electrón tenía un número electrónico asociado al del el neutrino electrónico. Lo mismo para el muón, tenía un neutrino asociado que era un neutrino muónico. Esto
explica los anteriores procesos de la siguiente forma. El muón, si decaía en un electrón, a la fuerza tenía que estar acompañado de un antineutrino electrónico y de un neutrino muónico. ¿Por qué? Bueno, pues porque si vemos la conservación del número electrónico por familias, en el estado inicial tenemos un muón, que es una partícula, con un número 1 de la familia de los muones. Y en el estado final tendríamos que tener un neutrino muónico, que es una partícula, es decir, número positivo 1, de la familia de los muones. Y las otras dos partículas que se veían, que eran el electrón, partícula, es decir, con número 1 de electrones, tiene que tener asociado una antipartícula para que, digamos, se compensase. Es decir, en el estado inicial no había nada de la familia de los electrones y en el estado final había partícula y antipartícula de la familia electrónica. Entonces todo se compensaba. Lo mismo ocurría con el decaimiento del antimuón, pero de manera inversa. Bien, se había descubierto una nueva propiedad de las partículas. Pero, bueno, entonces, digamos, se tenía bastante controlado los electrones, los muones y los neutrinos y antineutrinos asociados. Pero hay una cosa más. Desde la década de 1920 se empezó a conocer que el Sol brilla debido a reacciones de fusión nuclear que transforman el hidrógeno en su interior en helio y que además liberan una gran cantidad de energía. Posteriormente, hubo unos cálculos teóricos, principalmente los histopetes, en los que indicaron que en estas reacciones en el Sol deberían liberarse innumerables neutrinos. Es lo que vemos aquí en este diagrama. Y en consecuencia, que la Tierra debería estar expuesta a una inundación constante de neutrinos solares. Hay algunos más procesos más. Bueno, esto es digamos, es una... Bueno, parece que no va a estar... Bueno, esto es un vídeo, pero por alguna razón no va. Y bueno, entonces lo que se vio era que... Lo que se predijo, perdón, era que la Tierra debe estar expuesta a un innumerable bombardeo de neutrinos procedentes del Sol. Sin embargo, como estos neutrinos interactuaban débilmente con la materia, aproximadamente solo uno de cada billón de neutrinos emitidos por el Sol se detendría en su camino a través de la Tierra. A pesar de esta enorme dificultad en detectarlo, pues se empezaron a desarrollar experimentos para detectar en los neutrinos procedentes del Sol. Y el primero de ellos fue el experimento Homestake, desarrollado por Davis y Bacall en torno a 1968, que estuvo tomando datos hasta 1994. Este experimento consistía en un gran tanque principalmente de cloro, un líquido con cloro, que estaba situado en una mina de Dakota del Sur, en Estados Unidos, a unos 1.600 metros de profundidad. Estaba enterrado tan profundo que, digamos, las otras posibles fuentes, otras posibles partículas que se generasen, no afectasen a ese proceso, para tener todo, digamos, el experimento mucho más aislado. Lo que consiguió este experimento fue estudiar la reacción de los neutrinos solares, que se sabían que eran neutrinos electrónicos, con el cloro y la producción de electrones. Vale, ese proceso se detectó de manera inequívoca en este experimento, lo cual constituyó un hito porque fue la primera detección de neutrinos cósmicos, de neutrinos en particular, neutrinos solares. Pero hubo un problema. Este experimento, a pesar de probar que se emitían neutrinos desde el Sol, detectó, digamos, aproximadamente un tercio de lo que la teoría predecía. Es decir, había un problema con los neutrinos solares a priori. Otro experimento que también se desarrolló en torno a 1980, en particular en 1988, fue el experimento Kamiokande en Japón, que es el precursor del experimento Super Kamiokande que mostrábamos en la primera diapositiva. Este experimento estaba dirigido por Koshiba y consistía en un gran tanque de agua, mucho más grande que el de Homestake, que estaba también enterrado en una mina a unos 1.000 metros de profundidad y que además tenía mucha más precisión para reconstruir la trayectoria y procedencia del neutrino. Y este experimento también detectó neutrinos solares en 1988 y corroboró este déficit de neutrinos solares que había observado también el experimento de Davis. Pues bien, a pesar de ello, digamos, a pesar de esta pequeña problema en ese déficit, esto constituyó un hito, el poder detectar neutrinos solares. Y por ello, tanto Davis, por su experimento, como Masatoshi Koshiba, por el experimento Kamiokande, recibieron el Premio Nobel de Física en 2002. Pero es más, este experimento Kamiokande que comentábamos en Japón, en 1987 detectó por primera vez neutrinos procedentes de supernova. Es decir, detectó los neutrinos que venían de una violenta explosión de una estrella de gran tamaño, que es lo que se conoce como supernova. Esto tuvo lugar en la Gran Nube de Magallanes a unos 167.000 años luz de distancia. Es decir,
ocurrió hace 167.000 años para nosotros, pero digamos esa explosión, los fotones de luz que llegaban y los neutrinos y todas las partículas tardaron todo ese tiempo en llegar hacia nosotros. A pesar de ser una muy violenta explosión, en la que se estima que se generaron unos, creo que son como unos 10.000, sí, unos 10.000 billones de neutrinos, Kamiokande detectó aproximadamente 11 neutrinos, que pasaron a través de su detector. Esta fue la primera observación de neutrinos procedentes de una supernova y marcó el inicio de una nueva era en la astronomía de neutrinos. Vale, pero Kamiokande no se quedó ahí y fue un paso más allá para poder tener mucha más precisión y mucha más capacidad de poder detectar estos neutrinos. Y desarrolló un nuevo experimento, Super Kamiokande, que entró en operación en 1996. Este experimento era 15 veces más grande que el original. Tenía 50.000 toneladas de agua, tenía 13.000 detectores y el tanque que estaba formado por agua tenía una altura de 40 metros por 39 de diámetro. En este experimento se podían detectar neutrinos procedentes del Sol, de supernova y también procedentes de rayos cósmicos, de todos los sabores. Porque, digamos, la familia, que no lo he comentado antes, las familias de neutrinos también se conocen como sabores de neutrinos. Entonces, podía detectar neutrinos electrónicos, muónicos o también sus correspondientes antineutrinos. Entonces, empezó estudiando los neutrinos procedentes de los rayos cósmicos, en los que se conocían muy bien los procesos. Se sabía que iban a haber unos piones que iban a decaer y que el número de neutrinos muónicos y antineutrinos muónicos, si lo vemos aquí en esta imagen, eran 4, mientras que los neutrinos electrónicos generados eran 2 por cada proceso. Es decir, esperaban el doble de neutrinos muónicos que de neutrinos electrónicos. Ese era el resultado esperado. Pero cuando hicieron el experimento, lo que observaron fue, de nuevo, una anomalía en el número de neutrinos. Se detectaban menos neutrinos muónicos de los esperados. Y esto, digamos, estaba en consonancia también con ese problema que habían visto con los neutrinos solares, el cual se seguía viendo en Super Kamiokande, en otro experimento. Entonces la pregunta fue, ¿qué les estaba pasando a los neutrinos? La respuesta a ello está asociada a un fenómeno que se conoce como las oscilaciones de neutrinos, y que para aquel entonces aún no estaba determinado. En principio, el modelo estándar de física de partículas nos dice que los neutrinos existen en esas 3 familias o 3 sabores y que no tienen masa. ¿Vale? Al no tener masa, digamos, no tienen, digamos, estados internos. Son una partícula completamente puntual sin un estado interno. No pueden modificar su identidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en los años 60, Bruno Pontecorvo hizo una hipótesis de, bueno, ¿qué pasa si los neutrinos tienen masa y si no es una masa nula o cero, sino que es una masa muy, muy pequeña? Bueno, pues en ese caso, los neutrinos pueden tener estados internos y pueden cambiar su identidad. Esto digamos, de manera esquemática se representa así, es decir, el neutrino electrónico podía estar definido por 2 estados internos, un estado 1 y un estado 2, con unos parámetros que hacían de parámetros de mezcla entre los estados. Y el neutrino muónico tendría esos mismos estados 1 y 2 con otros parámetros de mezcla. De forma que esos estados estados 1 y 2 estarían mezclados de esta forma en estos neutrinos en estos neutrinos. Y además, la teoría que se desarrolló a partir de esta hipótesis de Bruno Pontecorvo era una teoría que decía que la probabilidad de que un neutrino muónico con este estado definido tras recorrer una distancia L, una cierta distancia, la probabilidad de encontrarlo como un neutrino electrónico, pues dependía de esa distancia recorrida por el neutrino. Entonces, en este esquema, que digamos es simplemente un esquema ilustrativo, no es exactamente como es en la realidad, pero nos indica, por ejemplo, que en este punto, si se emitiera, por ejemplo, un neutrino muónico en la atmósfera, inicialmente ese estado 1 y 2 estarían, digamos, irían orientados en la misma dirección, con la misma fase, si nos vemos, van los dos hacia arriba, ¿vale? Pero, por ejemplo, podríamos encontrarnos un punto más adelante en los que esos estados estuvieran como en contrafase, estuvieran en direcciones opuestas. Digamos, este estado 1 iría hacia abajo, este estado 2 iría hacia arriba. Y si en ese momento esa partícula, ese neutrino, interaccionase con la materia para producir electrones, muones o lo que sea, pues lo que veríamos es que ese neutrino sería un neutrino electrónico. Si miramos un punto intermedio en el que esos estados 1 y 2 estuvieran en un estado mezclado mucho menos claro, pues podríamos tener una probabilidad de que cuando ese neutrino interaccionase con la materia, pues que fuera muónico o que fuera electrónico. Vale. Esto simplemente en este momento era una teoría. Y incluso si añadimos el tercer neutrino en el neutrino tauón, digamos, la cuestión se complica un poco.
Bien, todo esto, toda esta teoría venía resumida en esta matriz U, que es lo que se conoce como matriz de Pontecorvo en máquina Kagawa-Sakata, que era la gente que estaba trabajando en ese estudio. Y tenía unos coeficientes, que son estos, pero un poco más complejos, que eran llamados los ángulos de mezcla, y estaban asociados básicamente a la masa de los neutrinos. Y además había un parámetro, que era el parámetro delta Cp, que estaba asociado además a la posible asimetría entre neutrinos y antineutrinos. Era un parámetro que era bastante importante porque podría permitir conocer esa simetría de materia y antimateria en el universo. Pero bueno, esto era una teoría. Había que ver si los neutrinos oscilaban o no. A ello, pues el experimento Super Kamiokande entre los años 1998 y 2004 siguió estudiando estos neutrinos atmosféricos y, como hemos comentado antes, observaban un déficit en el número de neutrinos. Es decir, esperaban el doble de neutrinos muónicos que de electrónicos, pero eso no ocurría así. Esto se resume en estas, digamos, en estas dos figuras que tenemos aquí, ¿vale? El experimento Kamiokande sería este tanque de agua que vemos aquí en la Tierra y, por ejemplo, si el experimento detectaba los neutrinos cósmicos que llegaban en esta dirección, ¿vale? Ese neutrino solo recorría, pues, esta distancia en la atmósfera, que aproximadamente era unos 15 kilómetros. Sin embargo, si el experimento, que tenía muy buena capacidad de detección para saber de dónde venían las partículas, estudiaba los neutrinos que llegaban desde la otra parte de la Tierra, y como sabemos que los neutrinos interaccionaban muy poco con la materia, era muy probable que atravesasen la Tierra sin dejar rastro y podían llegar a interaccionar aquí. En este caso, la distancia recorrida pues eran unos 12.000 kilómetros. Si recordamos la ecuación anterior, la probabilidad de que un neutrino muónico pasase a ser electrónico dependía de la distancia. Vale, el experimento lo que observó era que los neutrinos muónicos que medían en esta región, que sería la asociada a los neutrinos que llegaban por aquí, muy cerca de la atmósfera, pues tenían una cantidad, digamos, razonable. Sin embargo, al medir los neutrinos que llegaban desde esta zona, que recorrían unos 12.000 kilómetros, detectaban muchos menos. Esto podía indicar algo de esta forma, una oscilación de neutrinos. Cuando ellos aplicaban los modelos teóricos sin considerar esto, sin considerar la oscilación de neutrinos, obtenían un resultado que era simétrico. Esperaban aproximadamente el mismo número de neutrinos por este lado que por este lado. Pero lo que hicieron fue introducir esta corrección, esta probabilidad de que los neutrinos oscilasen en sus cálculos. Y lo que obtuvieron fue esta línea roja de aquí, que reproducía lo que se había observado experimentalmente. Es decir, que al los neutrinos viajar más distancia en esta región, por aquí, pues también los modelos teóricos predecían lo que estaba ocurriendo. Es decir, los neutrinos tenían que estar oscilando. Y esta gráfica de aquí que vemos valió un premio Nobel. Pero no fue únicamente Super Kamiokande quien detectó la oscilación de neutrinos. Hubo otro experimento al mismo tiempo, que era el experimento SNO, que hizo lo mismo, pero con los neutrinos solares. Midió los neutrinos electrónicos solares cuando era de día, es decir, nada más que llegaban a la Tierra, y también los midió cuando era de noche, es decir, al ser de noche, digamos, ese experimento que estaba en Canadá, ahora estaba aquí. Los neutrinos tenían que atravesar todo el diámetro de la Tierra, más de 10.000 kilómetros. Y volvieron a observar un resultado como el de Super Kamiokande, una reducción en el número de neutrinos que venía explicada por esta probabilidad de oscilación de los neutrinos. Así, estos dos experimentos explicaron esa anomalía de los neutrinos atmosféricos y el problema de los neutrinos solares. Demostraron que los neutrinos tenían masa y que oscilaban entre sus sabores, es decir, podían oscilar de una familia a otra, de electrónico a muónico y viceversa. Pues bien, por estos resultados, Takaki Kajita, del experimento Super Kamiokande en la Universidad de Tokio, y Arthur McDonald, del experimento SNO en Canadá, recibieron el premio Nobel en 2015. Digamos, porque fue un descubrimiento de bastante peso en el mundo de la física. Bueno, ahora, y ahora casualmente, bueno, por un poco de casualidad, el proyecto que yo tengo, que es un proyecto de la Unión Europea, tiene como supervisor a Takaki Kajita. Entonces, bueno, digamos que la Universidad de Sevilla mismo tiene un contacto, digamos, con un estudio muy importante de la física de neutrinos y de la física en general. Pero bueno, ya, digamos, para ir un poco acabando, me gustaría enseñar un poco más en detalle este experimento Super Kamiokande, cómo es por dentro. Es el mayor observatorio subterráneo de neutrinos del mundo y, como vamos a ver en este vídeo, está localizado en Japón, en el monte Ikenoyama, en el interior de una antigua mina de Kamioka.
a 1000 metros bajo la Tierra, en la prefectura de Gifu, en Japón. Bien, ese es el detector, que está enterrado a unos 1000 metros de profundidad, tiene 40 metros de alto y aproximadamente 40 metros de diámetro. Como hemos comentado antes, pues tiene unas 50.000 toneladas de agua y está rodeada por unos 13.000 tubos fotomultiplicadores, que son los que detectan las partículas que producen los neutrinos. Ahora lo que estamos viendo es la entrada a la mina y aquí, bueno, está una persona que nos va a enseñar un poco cómo es la mina por dentro. Eso lo vamos a ver aquí a continuación. Este sería el interior de la mina, ¿vale? Hay que descender unos 1000 metros, digamos, hasta llegar a la zona donde está ese tanque con los detectores de partículas. Aquí vemos ahora cuando se estaba haciendo el montaje del experimento Super Kamiokande, haciendo todo el montaje, y esas, digamos, esferas que vemos ahí son los tubos fotomultiplicadores, que son los que van a estar encargados de detectar todas esas partículas, electrones, muones, protones, que van a estar generados por los choques de los neutrinos cuando lleguen a este experimento. Bien. Este es el interior del experimento, lo que vemos en este vídeo, ¿vale? Si vemos la parte inferior, tenemos un poco de agua. Ahora mismo están en tareas de mantenimiento en este vídeo. Una vez que acaban las tareas de mantenimiento, el agua se llena hasta arriba. ¿Vale? Y todo, como hemos comentado antes, digamos, todas estas esferas que están repartidas a lo largo de todo el experimento son los tubos fotomultiplicadores que nos permiten detectar partículas cargadas. Y como están por todos lados, nos van a dar muy buena indicación de dónde ha ocurrido esa detección de neutrinos y por dónde ha venido, ¿no? Una de las características de estos tubos fotomultiplicadores es que funcionan aproximadamente como una bombilla. Es decir, si nos hacemos la idea de una bombilla, perdón, se ha ido el vídeo. Ahora, si nos hacemos una bombilla, por ejemplo, lo que tenemos en casa, funciona de forma que llega la corriente eléctrica por aquí y emite luz. Esto funciona de manera inversa. Detecta, por ejemplo, cuando llega un electrón o un protón, que es una partícula cargada, que al final va a dejar una señal eléctrica, y llega aquí esa radiación, lo que ocurre es que, bueno, este sería el caso de la bombilla que emite para afuera, pero en este caso la luz o señal eléctrica que llega entra para adentro y produce una señal eléctrica. Es la forma en la que tiene este experimento de detectar las partículas. Y bueno, viendo un poco más en detalle, esto sería una representación así un poco virtual de esos neutrinos que están entrando en el detector, que están siendo, que están alcanzando pues, llave de Gauss, de neutrinos atmosféricos, etcétera. Y que lo que ocurre es que cuando uno de esos neutrinos interacciona con el agua que está en el tanque, que es lo que ahí, como se acaba de ver ahora mismo, se produce pues un electrón o un muón a mucha velocidad. ¿Por qué? Pues porque el neutrino también viene a una gran velocidad. Y eso provoca lo que podemos decir como una onda de choque, como cuando un avión supera la velocidad del sonido y genera una onda supersónica, pues algo similar. Y este caso sería una onda de radiación electromagnética, que es detectada por esos detectores en forma de señal eléctrica. Y así es, digamos, un poco cómo funciona el experimento por dentro. Vale. Entonces, viendo que hay neutrinos que proceden del Sol, neutrinos de supernova, otros que vienen de la atmósfera, también hay neutrinos que proceden de la Tierra, de procesos de radiactividad natural, podemos decir que estamos rodeados de neutrinos. En particular, Super Kamiokande pues sigue buscando neutrinos de supernova. El experimento Ptolemy está buscando por primera vez neutrinos del Big Bang, que tienen muy baja energía, son muy difíciles de detectar. El experimento Ice Cube en la Antártida, que significa cubo de hielo, está trabajando ahora y está detectando neutrinos súper energéticos que podrían provenir de lejanos agujeros negros y estrellas de neutrones. Aquí vemos este experimento, está en el Polo Sur, y lo que utiliza, en vez de un tanque de agua con Super Kamiokande, utiliza el hielo. Y ahí han perforado unos agujeros de casi 3.000 metros de profundidad en el que han introducido unos tubos con detectores, con la idea igualmente de detectar neutrinos de muy altas energías. Pero bueno, entonces, viendo todas estas fuentes de neutrinos que hay que llegan a la Tierra, como curiosidad podemos decir que nuestro cuerpo, cada segundo, está siendo atravesado por billones de neutrinos. Aproximadamente unos 5 billones de neutrinos solares están atravesando nuestro cuerpo en este segundo. 20 neutrinos atmosféricos, 1.000 millones de neutrinos de la Tierra y unos 2 billones de neutrinos del Big Bang. Pero claro, interaccionan muy poco con la materia y nos atraviesan, tanto a nosotros como a la Tierra por completo, sin interaccionar.
como hemos visto, tienen que pasar billones y trillones para que uno interaccione. Pero no solo eso, no solo que nuestro cuerpo sea atravesado por neutrinos, es que también nuestro cuerpo produce neutrinos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el potasio, que está en muchos alimentos y que también está al final absorbido por nuestro cuerpo, decae y produce electrones y antineutrinos. Es decir, nuestro cuerpo está produciendo antimateria. Y hay muchos alimentos que contienen potasio, pero por ejemplo uno de ellos es la cerveza. Es decir, cuando nos tomamos una cerveza y estamos digiriéndola, nuestro cuerpo está produciendo antimateria. Bueno, esto verá un poco como una curiosidad. Vale, entonces la pregunta, ¿eso es todo? Bueno, aún no. Ya para terminar, me gustaría explicar un avance que ha hecho tanto Supercambio Cande como otros experimentos en Estados Unidos, que han ido un paso más allá y han comenzado a utilizar aceleradores de partículas para producir neutrinos en condiciones de mayor control y precisión. Entonces, además esto es importante porque conecta un poco con el trabajo también que hacemos en la Universidad de Sevilla. En particular, el experimento Supercambio Cande ha desarrollado una parte añadida del experimento que se conoce como T2K o T2K en inglés. Y es un experimento que acelera neutrinos de costa a costa de Japón. Los neutrinos se aceleran desde Tokai, en la costa este de Japón, hasta la mina de Kamioka, en la montaña, que está prácticamente en la costa oeste de Japón, recorriendo unos 300 kilómetros. Esos neutrinos son acelerados en un dispositivo aquí en Tokai y lo que se estudia son nuevamente las oscilaciones de neutrinos, donde ese haz de neutrinos que se genera, se detecta inicialmente cerca del experimento para conocer cuántos neutrinos se emiten y cuáles son sus características, y posteriormente también buscan detectarse a 300 kilómetros para conocer cómo han oscilado o si han cambiado su naturaleza, etc. Bien, pues este experimento en 2011 realizó la primera observación experimental a través de aceleradores con neutrinos, en el que se observó la oscilación de neutrinos muónicos a neutrinos electrónicos. Y fue un paso más allá en 2014 y comenzó a producir antineutrinos, con lo que pasó a estudiar diferencias en las oscilaciones de antineutrinos muónicos y neutrinos muónicos. Con ello, la idea era estudiar la simetría entre materia y antimateria en el universo. Obviamente, estos experimentos, a pesar de tener un gran desarrollo, aún tienen ciertas posibilidades en las que se pueden mejorar, para mejorar el estudio de las oscilaciones de neutrinos. Estos experimentos tienen ciertas incertidumbres o ciertas mejoras, como son, por ejemplo, mejorar la potencia del acelerador. ¿Por qué? Porque así tendríamos más neutrinos producidos. Otra opción sería aumentar el tamaño del blanco, es decir, aumentar el tamaño del blanco que hay en la mina de Kamiokande con un tanque de agua mucho mayor y mejorar la eficiencia de esos fotomultiplicadores, de esas bombillas. Y por último, es importante también mejorar el conocimiento de la interacción neutrino-núcleo. ¿Por qué? Pues porque es una de las principales fuentes de incertidumbre a nivel experimental. El neutrino, como sabemos, no se puede medir directamente. Lo que se hace es identificar las partículas cargadas, por ejemplo, como el neutrón y el protón, que se producen tras su reacción con la materia. Entonces, se observan, por ejemplo, muones y electrones y se mira hacia atrás para ver o para caracterizar a ese neutrino. Por lo tanto, conocer qué ha pasado cuando ese neutrino interaccionaba con el núcleo es esencial para conocer los detalles de los neutrinos y poder determinar las oscilaciones bien. Y ahí es donde entramos los físicos teóricos, en particular en la Universidad de Sevilla. Trabajamos en un modelo que se llama Susavitu, que está basado en un fenómeno de superscaling y en teoría relativista de campo medio, en las que no voy a entrar. Es un modelo desarrollado no solo por la Universidad de Sevilla, sino también por la Universidad de Granada, la Complutense de Madrid, la Universidad de Turín y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y lo que hemos observado con este modelo es que, por ejemplo, en el estudio de la simetría entre neutrinos y antineutrinos del experimento T2K, en nuestro modelo, que sería esta línea discontinua, color verde, va muy bien con estas barras negras que son los datos experimentales. Obviamente también hay otros modelos que están trabajando para estudiar esa estructura nuclear y poder analizar qué pasa aquí. Pero al mismo tiempo también podemos ver que en este resultado el modelo que hemos desarrollado en la Universidad de Sevilla, con otras universidades, está también muy buen acuerdo con los datos experimentales. En este caso es la probabilidad de que se mida un neutrino muónico
perdón, es la probabilidad que se mida un muón procedente de un neutrino muónico en función de la energía con la que llega ese muón. Y en este caso, pues también hemos visto que el modelo predice bastante bien lo que ocurre en el experimento T2K. Ahora estamos trabajando aquí en la Universidad de Tokio, también con la Universidad de Sevilla y colaboradores del CERN, de Francia y de Estados Unidos, para implementar este modelo dentro del experimento, de forma que cuando los experimentales obtengan sus medidas, puedan utilizar este modelo para ayudarse a caracterizar los neutrinos. Bien, todo esto, bueno, no este estudio que estamos haciendo aquí en Japón, digamos, pero todo el análisis previo de T2K, de T2K, ha llevado a la publicación este año de un artículo en la revista Nature en la que T2K ha detectado una diferencia en la oscilación de neutrinos y antineutrinos. En particular, una mayor probabilidad de que los neutrinos oscilen. El resultado es que de unos 1000 trillones de neutrinos muónicos y 1000 trillones de antineutrinos muónicos, aproximadamente, que se midieron en Tokai, es decir, en la costa este de Japón, se han detectado en la otra costa de Japón, donde está el detector de Super Kamiokande, 90 neutrinos electrónicos, pero por contra solo se han detectado 15 antineutrinos electrónicos, lo cual demuestra, de alguna forma, la simetría neutrino-antineutrino, pero lo demuestra con una certeza que se denomina de 3 sigma, es decir, de un 99,73%. Pero esto a nivel científico no es suficiente y Super Kamiokande ha ido un paso más allá y ahora está construyendo Hiper Kamiokande para alcanzar un nivel de sensibilidad de 5 sigma, es decir, detectar esta simetría neutrino-antineutrino con una precisión de 99,99994%. Obviamente, este experimento no va a estar disponible hasta 2027, pero espera conseguir esta precisión. ¿Por qué? Pues porque va a utilizar un tanque de agua todavía más grande, con muchos más detectores, y el tamaño va a ser 5 veces mayor. O sea, va a haber mucha más probabilidad de ver muchos más neutrinos. Entonces, bueno, ya por resumir y para acabar, hemos visto que aunque materia y antimateria se comportan casi siempre de manera similar, estamos empezando a ver que esa simetría entre materia y antimateria podría romperse en algunos procesos. La prueba más evidente de que suele ser así es el hecho de que vivimos en un universo dominado por la materia. Con ello, las diferencias entre neutrinos y antineutrinos que estamos empezando a observar nos dan una gran pista sobre esta peculiaridad de nuestro universo. Nos abren una ventana para comprender mejor los orígenes del universo y su evolución. Y, en definitiva, a responder la pregunta de por qué estamos aquí. Esto es todo. Muchas gracias y ahora si tenéis alguna pregunta o algo, pues estoy disponible para ello. Vale, sí, he visto que hay una mano levantada de Adrián. Sí, si quieres hacer una pregunta, conecta tu micrófono. Hola Guillermo, ¿qué tal? Nos conocemos de la Facu desde hace ya un tiempo y bueno, Sí, soy enhorabuena enhorabuena por la presentación y por las cosas tan interesantes que está haciendo en Japón. Me alegro muchísimo por ti, por Juan Antonio. Y quería hacerte un par de preguntas. Una de ellas es ¿cómo está el tema ahora mismo de la relación entre los neutrinos y la materia oscura? Porque hay algunas teorías que indican que podría haber neutrinos muy masivos que explicasen la materia oscura, aunque creo que están bastante ahora mismo de capa caída. Pero ¿hay alguna esperanza de que los neutrinos pudieran ser un componente importante de la materia oscura, con lo que se sabe ahora mismo en las teorías más allá del modelo estándar, quizás? Vale, bueno, muchas gracias por tus palabras. En principio, el experimento Super Kamiokande, sobre todo Hiper Kamiokande, si hubiera esos neutrinos más pesados y formaran parte de lo que se conoce como materia oscura, podría tener alguna posibilidad de detectarlo. O sea pero es cierto que ahora mismo los resultados que ha arrojado Super Kamiokande, por ejemplo, estos no dan ahora mismo ninguna evidencia. Se espera que si eso es así, si hay unos neutrinos más pesados, se puedan detectar en el futuro, pero ahora mismo no hay ninguna evidencia hasta donde yo sé. Es verdad que tampoco es el tema que más toco de cerca, ¿no? Pero por ahora en estos experimentos no hay claras evidencias de ello. Y otra cosa es, generalmente los físicos siempre asociamos una partícula a la existencia de una simetría
El caso de la simetría, porque esto cuando los físicos hablamos y tal, el caso de la simetría asociada a los números leptónicos y a los números bariónicos en general, y el hecho de que esas simetrías puedan estar rotas, ¿qué papel jugaría de cara a un modelo, a una teoría unificada de todas las interacciones? Porque en realidad creo que, por ejemplo, no está muy claro que se tengan que cumplir siempre las conservaciones que tú has indicado al principio de la charla de los números leptónicos y bariónicos. De hecho, las teorías estas que hablaban de que los protones se desintegran y tal están un poco relacionadas con esto. ¿Hay alguna evidencia experimental nueva o algo novedoso acerca de que el número leptónico o el muónico o el bariónico se podrían romper o su conservación no podría observarse siempre en todos los procesos? Bueno, hasta donde yo sé, ahora mismo no hay evidencias del leptónico. Sí es verdad que lo que comentabas del decaimiento del protón, aquí en Supercambio Cande hacen estudios sobre el decaimiento del protón, aunque es verdad que yo creo que hasta que no tengan hipercambio Cande con mucha más capacidad de detección no van a poder detectarlo, o ese decaimiento del protón en principio. Entonces, es cierto que a lo mejor todavía no conocemos procesos y puede haber procesos en los que a lo mejor se violase incluso el número electrónico, pero los que abundan y los que conocemos y los que se están viendo con los neutrinos, al menos en este experimento, no violan eso. Obviamente, la pregunta es interesante, pero no puedo darte más información en este momento. Pues muchas gracias por todo y enhorabuena de Nada, nuevo. gracias. Vale, gracias. Vale, no sé si hay alguna pregunta más o lo vamos dejando, que supongo que para vosotros es un poco tarde, son las 11 de la noche o algo así. Vale. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, no, pues no me parece que no hay nada más. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir a la charla y bueno, espero que os haya sido de utilidad. La charla en principio, pues yo espero que se suba también a internet en los próximos días y bueno, si tenéis alguna duda más, pues por aquí estamos y también podéis ver las charlas por internet, igual que las demás charlas que ha habido en la Noche Europea este año, que han sido muy interesantes. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.